Hola mis queridas seguidoras de mi canal, bienvenidas a un nuevo video. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. ¿Se imaginan lo que pasó con la invitación de boda de Andersel? El nombre de Kerem Bürsin apareció en un detalle sorprendente. La noticia que ha revolucionado el mundo del espectáculo turco llegó cuando comenzaron a circular imágenes de la invitación de boda de Andersel. Lo que nadie esperaba es que, en medio de los preparativos y la emoción por este gran día, se mencionara de una forma inesperada a su expareja y también coprotagonista en la pantalla, Kerem Bürsin. Este detalle dejó a todos con la boca abierta y generó una avalancha de comentarios en las redes sociales. Según fuentes cercanas a la actriz, el detalle apareció en una nota personal incluida en la invitación. La frase decía: gracias a quienes han sido parte de mi historia y me han llevado a este momento de felicidad. Y justo debajo, en una caligrafía distinta, se leía: Kerem, gracias por enseñarme lo que significa amar con libertad. Esta frase fue suficiente para desatar la tormenta mediática. Los fanáticos reaccionaron de inmediato. En Twitter, el hashtag #AndeKerem volvió a ser tendencia, como si la pareja nunca hubiera terminado su relación. Una fan escribió: esto parece una declaración oculta, ¿acaso Kerem sigue siendo parte de su corazón? Otra comentó: no puedo creer que en su boda recuerde a su ex, ¡qué locura! La prensa no tardó en buscar declaraciones de los protagonistas. Ande, al ser abordada por los periodistas, respondió con una sonrisa tímida: esa nota refleja gratitud, nada más. No busquen más de lo que hay. Estoy muy feliz y quiero que ese día sea recordado solo por la alegría. Kerem, por su parte, fue más enigmático. Durante un evento en Estambul, al ser consultado por el tema, dijo con una leve sonrisa: la vida es un viaje, y cada persona deja huellas. Si mi nombre aparece ahí, lo tomo como un gesto bonito. Le deseo lo mejor en su matrimonio. Estas palabras no hicieron más que aumentar la intriga. En medio de esta polémica, varios medios comenzaron a especular si se trataba de una estrategia de marketing o si realmente fue un gesto sincero de Ande hacia Kerem. Algunos periodistas afirman que esta mención fue idea de la propia actriz, mientras que otros aseguran que fue un error tipográfico que se viralizó de manera inesperada. Pero lo cierto es que el tema ha generado miles de comentarios y ha captado la atención de todos. Entre los seguidores de Ande y Kerem, las opiniones están divididas. Muchas mujeres han manifestado empatía con la actriz, diciendo que es natural agradecer a una persona que fue importante en la vida, incluso si ahora toma un nuevo camino. Sin embargo, otras consideran que la mención fue un error de cálculo, porque podría incomodar a su actual pareja y generar dudas en el inicio de un matrimonio. Las discusiones no se detuvieron ahí. Programas de televisión dedicaron horas enteras a analizar la frase incluida en la invitación. Expertos en relaciones públicas y psicólogos invitados a los paneles debatieron si se trataba de una estrategia para mantener viva la conversación mediática alrededor de la actriz o si, en efecto, había una emoción genuina detrás de sus palabras. Uno de ellos comentó: cuando alguien recuerda a un ex en un momento tan crucial, es porque ese vínculo fue significativo. No necesariamente implica sentimientos actuales, pero sí que hubo una huella profunda. Las marcas también aprovecharon la polémica. Varias compañías de moda y joyería lanzaron campañas publicitarias en redes sociales utilizando el hashtag #AndeKerem, jugando con la idea del pasado y el presente en las relaciones. Esto generó aún más movimiento y reforzó la idea de que, detrás de todo, podría existir una cuidadosa estrategia de mercadotecnia. Mientras tanto, el prometido de Ande, cuya identidad había permanecido más discreta hasta ahora, finalmente apareció ante las cámaras. Con gesto sereno, declaró: confío plenamente en Ande. Esta boda es nuestra celebración, y nada podrá opacar la felicidad que sentimos. Sus palabras, aunque tranquilizadoras, no fueron suficientes para calmar las especulaciones. En las redes sociales, miles de seguidores se dividieron en bandos. Algunos defendían el derecho de la actriz a agradecer a quien considerara parte de su crecimiento personal. Otros, en cambio, insistían en que mencionar a un ex en una invitación de boda era un gesto de mal gusto. Los debates se intensificaron y los memes inundaron Instagram y Twitter, retratando a Kerem como el invitado fantasma del evento. Conforme se acercaba la fecha de la boda, los medios comenzaron a especular sobre si Kerem recibiría una invitación formal para asistir.
Un rumor señalaba que, aunque no estaba en la lista oficial, había recibido una invitación personal de parte de la actriz, lo que encendió aún más las alarmas entre los fanáticos. Si aparece en la boda, será el momento más comentado del año, escribió un periodista de espectáculos. En paralelo, Ande decidió compartir en sus redes sociales un mensaje más extenso en el que aclaraba su postura: cada persona que ha pasado por mi vida me ha dejado una lección. No vivo en el pasado, pero lo agradezco porque me ha traído hasta aquí. Mi boda será un momento de amor y esperanza, y quiero que todos lo recuerden por eso. El comunicado recibió millones de reacciones, aunque no logró acabar del todo con las conjeturas. La expectación llegó a tal punto que varios canales internacionales comenzaron a cubrir la noticia. En España, México y Argentina, programas de espectáculos dedicaron segmentos especiales a comentar el tema, mientras que en Turquía se organizaban debates en vivo en horario estelar. La historia trascendió fronteras y convirtió a la boda de Ande en un fenómeno global. El día del evento, los fotógrafos se agolparon en la entrada del salón de lujo donde se llevaría a cabo la ceremonia. Cada detalle era observado con lupa, desde el vestido de la novia hasta la lista de invitados. Cuando finalmente comenzó la ceremonia, la atención se concentró en si haría su aparición. Sin embargo, nunca llegó. En su lugar, se difundió un mensaje suyo en redes sociales: hoy celebro desde la distancia la felicidad de alguien a quien respeto y admiro. Que sea un día inolvidable. Ese gesto fue celebrado por muchos como un acto de madurez y elegancia. La ceremonia transcurrió sin sobresaltos, con momentos emotivos y la presencia de personalidades destacadas del mundo del espectáculo turco. Las imágenes oficiales mostraron a una Ande radiante y a su esposo con una sonrisa plena, disipando por fin las dudas sobre la estabilidad de su relación. Después de la boda, la conversación en redes sociales continuó, pero con un tono distinto. Muchos admiraban la forma en que ambos manejaron la situación, convirtiendo un posible escándalo en una demostración de gratitud y respeto mutuo. Los hashtags cambiaron de @Ande Kerem a @Ande Feliz, reflejando el giro positivo de la narrativa. Con el paso de los días, los medios internacionales comenzaron a destacar cómo esta historia había puesto de relieve la relación entre el espectáculo, las redes sociales y la vida privada de las celebridades. Se convirtió en un caso de estudio sobre cómo un detalle aparentemente pequeño puede desatar una ola mediática de alcance mundial. En conclusión, lo que comenzó como una polémica inesperada alrededor de una invitación de boda terminó siendo una lección sobre resiliencia, comunicación y la importancia de cerrar ciclos con gratitud. Ande y su esposo demostraron que, incluso en medio del escrutinio público, es posible defender la felicidad personal y transformar la controversia en un mensaje de amor y esperanza. Y así, la boda que muchos pensaron que estaría marcada por el escándalo se convirtió, finalmente, en un símbolo de madurez y evolución. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan? ¿Fue un gesto sincero de gratitud o un error imperdonable? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantará leer lo que piensan. Y no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna novedad del mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo video.